La idea de este panel es ver una mirada de cómo impacta políticamente todo lo que está ocurriendo fundamentalmente a partir de marzo del año pasado, ¿no? Nosotros veníamos hablando desde hace muchos años de la digitalización de la administración pública y resulta que de un momento para otro hubo una aceleración de la digitalización. No digo nada relevante, pero incluso sobre actividades y cuestiones impensadas. Voy a empezar la primera pregunta para Alfredo de Batista. Me gustaría conocer, bueno, cómo ves este impacto y particularmente, estás como vicerrector de la Universidad de San Luis, ¿cómo impactó esto en la educación superior en una provincia con bastante desarrollo digital como es San Luis, ¿no es cierto? Y también cómo lo estás viendo en el resto de las universidades y si tenés información en la educación en general. Acá se hablaba de transformación digital, se ha venido hablando mucho de transformación digital y creo que la transformación digital nos llevó por delante, digamos, ese sería un primer concepto donde rápidamente nos vimos envueltos en un ambiente totalmente virtual a través de la pandemia. Yo creo que eso, primero como reflexión en todo el ámbito universitario, fue algo positivo, digamos, redujo la resistencia al cambio. Nos hubiera llevado muchos años ir hasta este camino por distintas resistencias y por distintos actores que siempre por ahí se plantean, si estoy haciendo esto y funciona bien, ¿por qué cambiarlo? Entonces, creo que esto fue la parte dentro de la gran cantidad de cosas no positivas, un punto muy positivo de bajar ese tiempo de acceso a la digitalización. Creo que a nivel de los gobiernos, bueno, lo dirán muchos de los panelistas y no me voy a extender sobre eso, depende básicamente, y en las universidades también es una realidad, depende del tamaño. O sea, hay gobiernos nacionales que tienen recursos, que tienen infraestructura, que ya vienen trabajando con las TIC y con gente muy capacitada, que esto los tomó más preparados, si se quiere. Otros más pequeños, sobre todo pienso en el interior, en los municipios y también en las universidades chicas, donde la universidad en general, la Universidad Nacional Argentina, es netamente presencial o muy fuerte, con un contenido muy fuerte presencial. Entonces, esos han sido desafíos diferentes. En el caso de las universidades, creo que el principal desafío fue cómo rediseñarlas rápidamente, las actividades de las universidades y de las facultades en particular, ese cambio. Porque al menos en las nuestras, o particularmente en la facultad nuestra, de la cual soy vicedecano, tenemos un fuerte componente de ciencias básicas y ciencias aplicadas, y eso implica claramente algo presencial y práctico. Hay laboratorios, hay salidas a campo, y eso fue un desafío muy fuerte que algunas universidades decidieron esperar el momento y ver cómo se desarrollaba toda esta dinámica. Para nosotros no fue una opción, o sea, optamos por no parar, continuar en la medida que se pudiera y transformar básicamente eso con TICs, con incorporación de sistemas de gestión de aprendizaje, con videoconferencia, como estamos haciendo hoy, y mantener lo mejor posible todo lo que era clases virtual. Claramente la investigación, la vinculación se vieron muy afectadas, y eso fue una situación a nivel general. Por ahí facultades más de las ciencias humanas también se vieron muy afectadas, y sobre todo porque tienen gran cantidad de estudiantes, entonces hubo que salir a buscar herramientas para sortear ese punto. Un desafío importante fue el tema de cómo evaluábamos, y eso se manejó de la manera más diversa posible, pero creo que sistemas tanto de manos de software libre o plataformas, por ejemplo, nosotros usamos mucho Moodle, o plataformas por ahí propietarias que también tienen versiones acotadas pero sin costo, fue la gran herramienta que tuvimos para
sortear esto. O sea, y eso impactó fuertemente en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que ese es un tema que vi de cómo reconvertir nuestras clases, reconvertir nuestra forma de enseñar y también en los estudiantes la forma de aprender. Y hubo distintas acciones políticas, digamos, dentro de la universidad. Nosotros, particularmente en San Luis, estamos en una provincia que tiene una gran conectividad, pero eso no ha sido la realidad en todos lados. Yo creo que ahí es un punto crítico a revisar el cómo garantizar un mínimo de conectividad, porque, por ejemplo, con la pandemia cambiaron los baricentros de los centros de los tráficos. O sea, antes estaban en un lugar y ahora se distribuyeron en otros, y ahí es donde la infraestructura creo que claramente notó esas deficiencias. Y eso fue una debilidad y tal vez también una oportunidad. Y el tema, lo que nosotros vimos es el valor que tiene la educación y la investigación, porque eso abrió muchas puertas al sistema universitario nacional en buscar soluciones. O sea, muchas veces se la critica a la universidad de estar aislada, mirarse a sí mismo, y creo que esto fue muy interesante, cómo las universidades salieron de distinta manera a través de desarrollo de respiradores artificiales, sistemas de test rápidos para COVID, provisión de alcohol en gel, provisión de aplicaciones de trazabilidad, de control epidemiológico, y eso fue, digamos, creo que una revalorización de que invertir en ciencia, en tecnología y en educación tiene su fruto en momentos críticos cuando la sociedad y las crisis sanitarias lo hacen falta. Así que creo que eso es básicamente el esquema que yo veo o lo que vivimos dentro de las universidades. Obviamente tuvimos que modificar metodología, hubo que hacer todo un andamiaje legal y reglamentario para soportar estas cuestiones. Éramos en un marco de legalidad y el desafío es todavía muy grande. Un punto importante y siempre crítico en nuestra Argentina es que hace falta presupuesto, claramente. Encontramos que tuvimos que hacer inversiones o sea, redireccionar inversiones que tenía la universidad desde la presencialidad hacia la virtualidad, y muchas veces no es suficiente. Y sobre todo en el tema de los recursos humanos. Nosotros competimos muy fuertemente a nivel técnico, digamos, de tener recursos capacitados en tecnología, competimos con las empresas que obviamente tienen mejores sueldos, mejores infraestructuras, y eso es un tema crítico que hay que revisar claramente, porque hay que revalorizar todo el trabajo que se hace en la educación pública. Entre los ejes de la acción de la Subsecretaría de Gobierno Digital, tiene gran importancia la nube pública y el software público. ¿En qué estado de avance se encuentran estos ámbitos, Sandra? Respecto a la nube pública, nosotros actualmente estamos dando servicio a distintos organismos de la administración. Primero, para poner en contexto, la provincia de Buenos Aires, que es muy grande, como decía Alfredo recién, difiere mucho, ¿no?, las provincias de los municipios en cuanto al tamaño. Nosotros somos casi 18 millones de habitantes. Respecto a la nube, nosotros damos servicio tenemos 45 áreas de sistemas dentro de la administración pública provincial. El servicio que estamos dando es a través de equipamiento que tenemos instalado en el data center de ARBA, a modo de préstamo, ¿no? Nos están dando ese espacio. La buena noticia es que el BID nos aprobó una inversión muy importante para un nuevo data center. Ya presentamos el pliego donde tenemos la no objeción técnica. Ayer me confirmaron que nos aprobaron el pliego general, por lo tanto en el mes de octubre va a salir una licitación pública internacional para construir un data center provincial que va a dar no solo nube a los organismos públicos de la administración de la provincia de Buenos Aires, sino también a aquellos municipios que lo requieran, porque en la provincia tenemos 135 municipios muy diversos entre sí, donde algunos, por supuesto, tienen presupuesto y recursos humanos para poder llevar adelante lo que es la transformación digital,
pero hay otros que no, entonces en ese caso nosotros estaríamos en condiciones de poder brindar el servicio de nube de la provincia de Buenos Aires. Y respecto a lo que es el software público, bueno, es un programa que se creó el año pasado, donde nosotros consideramos que el software desarrollado por el Estado, para el Estado, puede ser compartido por distintos organismos. Así hicimos un relevamiento en todos los organismos de la Administración Pública Provincial, donde detectamos cerca de 800 software desarrollados, tenemos una base ya registrada, y a partir de ahí empezamos a ofrecer a distintos organismos públicos, que puede ser de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, o también en los municipios, ¿no? Ya estamos compartiendo software. Eso, como recién decía Alfredo, y comparto totalmente el tema de los recursos humanos. Acá tenemos serios problemas en la provincia de Buenos Aires para retener a la gente de tecnología. Yo, además de ser subsecretaria, soy profesora asociada en la Universidad Nacional de La Plata, doy una materia de cuarto año de la licenciatura en sistemas, y soy presidente de SADIO, de la Sociedad Argentina de Informática. Entonces estoy muy vinculada al tema, bueno, informático desde toda mi vida, pero a esta problemática que estamos teniendo de retener en la administración pública en particular a recursos humanos, porque, por supuesto, no podemos competir con las empresas privadas, y además que muchos de nuestros egresados, incluso alumnos que todavía no egresaron, ya están trabajando para afuera. Entonces, cuando nosotros les ofrecemos trabajar en la administración pública, me dicen, yo trabajo desde mi casa y cobro en dólares. Entonces, contra eso nos cuesta mucho retenerlos. Por eso el software público viene también a satisfacer demandas de algunos organismos que necesitan desarrollar software que ya están desarrollados por otros organismos. Ese tipo de acciones colaborativas nos llevó a mejorar mucho este despliegue en la transformación digital. Veíamos que Morón se incorporó a la plataforma integral de la gestión documental digital que impulsa el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Innovación Pública. ¿Cómo funciona y qué consecuencias está teniendo sobre la gestión municipal esta posibilidad? La verdad que estamos muy entusiasmados, muy comprometidos y comprometidas con este objetivo en el marco de esta articulación con el Estado Nacional a través de la jefatura de gabinete. Yo, para tratar de ser lo más sintético posible y procurar meter todo lo que conceptualmente me interesa compartir, hablaría de dos dimensiones, Germán, si me permitís. En primer lugar, de una transición, ¿no? que implica este proceso de digitalización, de reordenamiento de circuitos, de incorporación de mucho equipamiento informático, de capacitación de las personas que van a ser parte de esta transformación en la cultura organizacional y de gestión de la administración pública, pero que es una transición que se da a un ritmo vertiginoso. Yo te quiero compartir que, a diferencia de otros procesos, tal vez el más elocuente en ese sentido fue cuando generamos el programa Ventanilla Única, que fue un programa en donde lo que se buscó fue concentrar en un solo efector municipal todo el proceso de registración y habilitación de la actividad comercial e industrial en el distrito, ¿no? Evitarle a la persona, al emprendedor, a quien estaba detrás de esa habilitación, que tuviese que ir por oficina, llevando el expediente, con un dispendio de dinero, de tiempos, y muchas veces con trámites que se superponían. Y ahí lo que encontramos fue, por parte sobre todo de los propios trabajadores y trabajadoras de la administración, que también implicaba, al igual que en este proceso, reingeniería de circuitos y digitalización, una incipiente digitalización de este proceso ya tiene más de una década, cierta resistencia, temores, incertidumbres, y hasta alguna especulación aviesa si perdía algún margen de maniobra discrecional del que siempre dispuso, y que ahora, al objetivarse todo el proceso, su participación iba a estar mucho más limitada.
Bueno, en esta instancia esa resistencia no existe. Yo creo que fruto del avance mismo de la tecnología en general y en particular los beneficios que la remotización y la digitalización supuso para el sostenimiento de tantas actividades en el marco de este fenómeno sanitario tan traumático que nos tocó atravesar. Entonces una transición más fluida, una transición más acordada, una transición más consensuada con los hombres y mujeres que le tienen que poner el cuerpo a esta decisión política para que efectivamente se transforme en una política pública y que termine impactando en la comunidad, ¿no? Porque en definitiva todos los que tenemos responsabilidad de gestión lo que hacemos es para incidir en la cotidianidad de nuestra comunidad. Y si tuviese que señalar tres elementos que a mí me parecen distintivos de este programa, yo hablaría de trazabilidad, hablaría de perdurabilidad y hablaría de transparencia, ¿no? La burocracia que supone la administración pública no necesariamente es mala, ¿no? Un profe de la carrera de ciencia política nos decía, bueno, es como el colesterol, hay una buena y una mala, así muy en términos caseros. La burocracia buena es la que deja registro de cada acción de gobierno, ¿no? De cada acto donde se puede ir e indagar en los antecedentes de toda decisión y si se ajustaron a los procesos procedimentales conforme establece la ley. Lo malo es cuando eso se convierte en un fin en sí mismo y termina obstaculizando muchas veces el ritmo de una gestión. Bueno, el hecho de tener los procesos, toda la digitalización de los circuitos administrativos, no solo la firma digital, implica poder tener desde el minuto cero la gestación de una decisión administrativa, técnica, política. Y eso impacta en el otro concepto de la transparencia. Todo lo que hacemos en el gobierno es para mostrar. No hay nada que no se pueda mostrar. Todo tiene que tener carácter público y tenemos que generar las condiciones de esa accesibilidad. No solo declamarlo, sino construir infraestructura institucional con mucho soporte tecnológico hoy para que ese volumen de decisiones que se traduce en gestión sea accesible a cualquier ciudadano o ciudadana en cualquier parte del mundo, sobre todo aquellos a los cuales le debemos nuestra representación en nuestra comunidad. Entonces dijimos trazabilidad, transparencia y perdurabilidad. Y hay algo de lo cual muchas veces renegamos cuando tenemos que ir a buscar algún expediente y ver el marco licitatorio de alguna obra o los antecedentes de determinada decisión, es que el expediente se extravió, se perdió en alguna inundación, se prendió fuego, se lo llevaron y nunca volvió. Bueno, todo eso estaba a la orden del día. Este proceso de digitalización, de almacenamiento, en formatos como el que planteaban recién, nos va a permitir tener debido soporte y no estar expuesto a que situaciones como las que señalaba antes tengan lugar y generen instancias defectuosas de relación o con la comunidad, o con un proveedor, o con distintos estamentos del Estado, el Estado provincial o el Estado nacional. Así que como balance somero, me parece que estas son las líneas que distinguen este proceso, que es un proceso incipiente, pero al que decidimos asumir con mucha alegría y trataremos de llevarlo a la práctica en el menor tiempo posible. ¿Cómo crees que deben encararse a futuro, ya que vos hablaste de los distintos niveles de gobierno, las cuestiones vinculadas con nube pública, software público, de ciberseguridad? Si bien ya Sandra mencionó estos temas, ¿qué podrías agregar? A nivel de nube pública, digamos, hay mucha nube privada que presta público, digamos. Creo que lo que planteaba Sandra era un tema muy interesante de cómo, sobre todo los gobiernos nacionales o los gobiernos más grandes, ofrecen infraestructura de nube pública. Yo creo que ARSAT ahí también está haciendo un trabajo que sería interesante de evaluar para generar un ecosistema hacia todos los organismos nacionales, provinciales, en el caso de las universidades, y poder tener soporte y un poco, coincido muchísimo con lo que dice Sandra, de acortar esa falta de recursos especializados que no los podemos tener y que cada vez va a ser más complicado. Los formamos, pero no los retenemos en las universidades muchas veces, y claramente ahí hace falta una impronta, digamos, de los gobiernos para los propios organismos para tratar de
darnos más soporte en todo eso en cuanto a nube pública, y poder tener esos costos que sean razonables, sobre todo en el interior del país, donde la conectividad siempre es un inconveniente, más allá que yo esté en una provincia con algunas particularidades de conectividad, porque hace muchos años que viene invirtiendo en eso. En el tema de software público, bueno, solo destacar que, digamos, como decía Sandra y como también comentaba Lucas, la universidad tiene el sistema SIU, que es depende del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, y es como un consorcio donde se han desarrollado un montón de aplicaciones y que están disponibles para todas las universidades. Eso nos ha permitido tener herramientas y tener una red de profesionales y de gente dedicada a eso, donde la brecha, digamos, o la barrera de ingreso se ha reducido muchísimo, porque tenemos aplicaciones académicas, de gestión, de presupuesto, de recursos humanos. Me parece que por ahí viene la cosa. Inclusive en este momento se está implementando el Sudoku, que es un sistema documental, similar a lo que decía Lucas, que tiende a tratar de ir hacia la oficina sin papel, que nosotros tenemos muchos papeles, y justamente hay una proyección de agregar blockchain como una manera también de mejorar el tema de la calidad y de la seguridad. Y acá creo que hay un punto importante que también plantea con el tema de la ciberseguridad, es que la ciberseguridad, yo no soy un experto, pero de lo que uno habla con los que saben, acá hay tres aspectos fundamentales, y hay uno que es eje, que son las personas. Digamos, las personas como entidad que tiene datos y que hay que garantizar de alguna forma de que se resguarden a sí mismos y resguarden también a su propia organización. Digamos, entonces ahí hay una gran capacitación que hay que trabajar, más allá de que obviamente tiene que haber infraestructura, tiene que haber un aspecto técnico con recursos humanos, que veremos cómo los obtenemos, cómo los compartimos, digamos, de la mejor manera posible. Y también dentro de eso el tema de lo normativo, en cuanto a, hay una ley de protección de datos personales, pero bueno, creo que tenemos que trabajar más en que las bases de datos públicas se registren, digan qué información tiene, cómo la protegen, y establecer comité o consejos para manejar, digamos, esa situación. El CIN acaba de conformar una comisión de ciberseguridad, lo hizo la primera reunión la semana pasada. Nosotros tenemos la suerte de una profesional nuestra de la facultad representa a nuestra universidad en ese consejo, y que busca precisamente eso, o sea, tratar de, en la disparidad de las universidades y la disparidad de los recursos que uno tiene. La Universidad de La Plata es muy significativa porque viene trabajando mucho en ciberseguridad, pero no es la realidad de muchas otras universidades. Tratar de armar esos consejos para ordenar y cuidar la información. Y por ahí, como último punto, me parece que también hay que fortalecer un CERT nacional, alguien que pueda reportar, o sea, donde se puedan reportar incidentes, donde haya un análisis de esos tipos de incidentes, donde haya soporte y la posibilidad de compartir esa información, porque los ataques de ciberseguridad, y yendo a un entorno netamente virtual, cada vez son mayores. Y ahí también, charlando con gente especializada, decían, pero también hay que dar un marco normativo, que me parece que es un tema de una vacancia en cuanto a la ética del hacking o el hackeo, digamos, ético, de que si alguien explota vulnerabilidades, que no termine con un problema legal, sino que tenga un andamiaje para tratar de corregirlo y registrarlo, y que todos nos beneficiemos. O sea, eso va a ser cada vez más habitual, y en particular las universidades no están preparadas en su mayoría, tienen iniciativa, tienen acciones, pero dispersas y no orgánicas y con una estructura más digamos, colaborativa, en red. Eso creo que es una realidad, digamos, lo que yo veo de que hace falta, más allá de lo que tenemos, mucho o poco en cada uno de los ámbitos públicos. En Morón han adoptado el programa de transformación digital bonaerense, que está también vinculado con la actividad privada. ¿Cómo está funcionando eso? ¿En qué consiste? Sí, participamos hace algunas semanas
junto con el ministro de la Producción, Augusto Costa, de este lanzamiento aquí en la ciudad de Morón, en nuestro parque industrial. Básicamente el objetivo es facilitar todo el proceso de registración, de habilitación, de configuración de las categorías industriales. Ustedes saben que los marcos normativos establecen tres categorías para las industrias, y lo que se ha desarrollado es todo un soporte en el marco de una infraestructura tecnológica que ha desarrollado el propio ministerio, para que todo ese proceso de interacción entre la persona, el titular de la actividad industrial, se desarrolle en un entorno virtual, que no tenga que circular soporte físico, despapelizar absolutamente todo el proceso y solo cumplir con una firma al momento final de la registración de lo que sería una suerte de habilitación provisoria. Todo el intercambio de antecedentes, de informes de impacto, de planos de obra, se da en este entorno virtual que desarrolló el ministerio, con articulación con el municipio, en este caso en el municipio de Morón, pero es para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que, a juzgar por las primeras impresiones de quienes han hecho uso de este formato, la expectativa es auspiciosa, porque se redujo considerablemente el tiempo, se redujo el dinero invertido, y se hizo mucho más eficiente un proceso que históricamente estuvo signado por descontento o insatisfacción de los usuarios. Sobre todo por el contraste con hasta fines del año pasado, principios de este año, en donde las áreas de gobierno por la pandemia estaban raleadas en cuanto a su personal, y los certificados o la documentación que habitualmente expedían tardaba mucho más tiempo. Ahora, con este soporte, con esta línea, la verdad que los procesos se agilizaron mucho, y los estamos viendo cómo nos impacta también a nosotros, nuestra propia sede de habilitación, que el impacto, haciendo un balance absolutamente provisorio, preliminar y sin demasiado rigor, pero en estos primeros 2 meses de puesta en marcha de este programa, con todo el proceso anterior, se ve una duplicación de la cantidad de emprendimientos habilitados en este formato. Así que estamos muy contentos, siempre hay cosas por corregir con relación al software y demás, pero la verdad que el balance, a juzgar por los propios usuarios, es absolutamente promisorio. Sandra, ¿cómo ves entonces la evolución de todas estas novedades a futuro, y dónde crees que hay que invertir, teniendo en cuenta cómo son las demandas? En el caso particular, bueno, de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos trabajando con ARSAT. Si bien vamos a tener nuestro data center propio, sí estamos trabajando con ARSAT para lo que es conectividad. En algo que sí hay que invertir desde la provincia de Buenos Aires es dar más y mejor conectividad, no solo acá en la ciudad de La Plata, donde ya estamos trabajando para mayo del 2022, va a estar terminada todo lo que es conectividad a través de fibra de los edificios públicos de la administración central, sino también para llegar a los municipios. En este momento tenemos en trámite la contratación de 92 puntos, 92 municipios con fibra a través de la red Refepo de ARSAT. Entiendo que la conectividad es fundamental, en eso tenemos que invertir también en nuestros recursos humanos, en las personas que trabajen en la administración pública. En la provincia de Buenos Aires prácticamente tenemos despapelizado todo lo que son los trámites por expediente. Tenemos la versión que se llama GEDEVA, que es la versión de GD, pero Alfredo nombró a Sodoku, que es una herramienta también de gestión documental, que la estuvimos analizando, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Tanto GD, desde Nación, como GEDEVA, utilizan recursos, muchos recursos, pagos, caros. Entonces, que es en infraestructura tecnológica también, y también en software de base como es Oracle. Entonces, para algunos organismos más pequeños, estuvimos evaluando Sodoku, creo que se llama Sodoku, Alfredo, ahora no me acuerdo bien, pero lo estuvimos evaluando porque es en software libre, y lo que sí tenemos que invertir es en la interoperabilidad de todas las soluciones que hoy existen. No volver a inventar la rueda, sino
trabajar sobre, acá en la provincia ya estamos trabajando en un bus de interoperabilidad para que todos los sistemas dialoguen entre sí. El año pasado, cuando nosotros nos hicimos cargo de la subsecretaría, por ejemplo, GD y GDEVA, que son lo mismo, no interoperaban entre sí. Bueno, lo logramos, o sea, que un documento firmado por nuestro jefe de gabinete acá pueda ir por GDEVA y GD al jefe de gabinete de Nación. Aunque parezca mentira, eso no estaba y eso se pudo hacer. Entonces entiendo, contestando tu pregunta, que la inversión es conectividad, es fundamental, porque sin conectividad todo lo que estamos hablando no funciona, ni GD, ni GDEVA, ni Sudoku, ni SIU, ni nada. Entonces la conectividad, y buena, es fundamental. También en los recursos humanos, que queremos que trabajen en la administración pública, y no solo, yo creo que yo siempre trabajé en la administración pública, pero porque los que trabajamos y tenemos vocación como administradores públicos, entendemos que la tecnología es para mejorar la vida de la ciudadanía. Lo que decía Lucas es justamente que acá coincidimos, ¿no? Que el ciudadano, ciudadana, no sean nuestros, las personas que llevan los documentos de un lado para el otro, ¿no? Nosotros tenemos que facilitar esas cosas y entendemos que sobre eso tenemos que invertir mucho. Una transformación digital para mejorar la vida de la ciudadanía. Creo que el nudo es recursos humanos, uno de los nudos, y lo otro, inversión y conectividad, ¿no es cierto? De todas maneras, mi balance es que ustedes han hablado de avances, ¿no es cierto?, que son muy interesantes. Los voy a dejar con Danila Curoto, que les va a transmitir alguna pregunta del público. Les quedo agradecido y nos seguimos viendo. Nos surgen algunas consultas para Sandra, hay otras que después les pido que se queden mirando. Nos consultan si nos podés precisar a cuánto asciende el crédito mencionado para el data center y para cuándo estaría operativo, más allá de que en octubre mencionaste se abre la licitación. El préstamo que tenemos es de $5 millones, que es lo que nos aprobaron, y como la obra que estamos propiciando es con containers, lo que se conoce como containers, entendemos que en un año debería estar funcionando. Y algo para agregar sobre el data center, dónde va a ser la construcción. Actualmente el data center de ARBA está acá en la ciudad de La Plata, en la localidad de Gonet, en la calle 508, 14 y 15. Bueno, nosotros lo vamos a construir en la otra esquina, en la calle 505, sobre un terreno cedido por el Ministerio de la Producción, son terrenos de la CIP, que nos ceden 2.000 metros cuadrados, ahí va a estar la construcción. Así que entendemos que para octubre del año que viene debería estar en producción. Un municipio conectado es un municipio con más oportunidades para sus vecinos. Oportunidades que se vuelcan en acceso universal e igualitario a los conocimientos, digitalización de la economía local y acceso a nuevos y modernos servicios que reducen costos y tiempo. Un municipio conectado logra reducir la brecha digital y social entre sus habitantes. Un municipio conectado permite que sus vecinos tengan acceso a distintos prestadores de servicios de tecnología, acceso a internet de calidad y demás herramientas necesarias para informarse, estudiar, formarse y realizar trámites a distancia. Logra que sus vecinos tengan conexión de calidad para contactarse con su familia y/o amigos. Logra que sus estudiantes aprendan con mayores estándares de calidad y tengan acceso a nuevas fuentes de conocimiento. Logra que sus hospitales brinden un mejor servicio a través de la inclusión de nuevas tecnologías que optimizan la atención a los pacientes, los tratamientos y diagnósticos. Logra que sus comercios accedan a nuevas formas de pago que potencien sus negocios y los acerquen a nuevos potenciales clientes y/o consumidores. Un municipio conectado logra transformar el futuro en presente. Un municipio conectado es un logro de todos.